Listo. Bueno, muchachos, buenas noches nuevamente. Un gusto encontrarlos nuevamente el día de hoy, 1 de octubre, comenzando mes, eh, para continuar con nuestro ejecución del cronograma, ¿vale? De la formación, análisis y desarrollo de software. El día de hoy continuaremos con la fase de ejecución, eh, actividad de proyecto 6, ¿vale? Hoy nuevamente por acá nos acompaña el ingeniero César, ¿lo recuerdan? Que nos acompañó por allá en actividad de proyecto 5. Quedaron algunos temitas pendientes, y la idea, pues de acuerdo a lo que nos dice el programa y los lineamientos, pues la idea es continuar en esta fase de la formación. Entonces, como es de costumbre, les voy a mostrar rápidamente cuáles son las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy. Igual que lo hicimos en la actividad de proyecto 5, más que la evidencia que vayamos a desarrollar, que después se las complementaremos o si se las complementaremos, lo importante es que entiendan los conceptos y todo el tema de diseño, ¿vale? Voy a compartirles por acá la pantalla. Me confirman, por favor, cuando sea visible. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, ¿Sí? ya es visible. Vale, listo. Muchas gracias. Vale, listo. Entonces, hoy vamos a ver, digamos que la evidencia se llama así: fundamentos e implementación de los componentes de frontend, HTML, CSS, JavaScript. Pero recuerden que ya vimos un poco de eso en la fase de planeación, ¿vale? Digamos que la idea es continuar con eso. Esto lo vamos a ver, a revisar el día de hoy. Como les digo, no se preocupen por la evidencia. eh, Básicamente, preocúpense por entender los conceptos, ¿vale? Cómo vamos a trabajar. Nos veremos la próxima semana con el diseño frontend, nuevamente, que cumpla con los requerimientos del proyecto. La idea básicamente es que ustedes ya empiecen a ir desarrollando e implementando estos conceptos en su proyecto final. Profe, no tengo proyecto de página web, sino un desarrollo de software. Bueno, aplíquenlo también hasta donde lo pueden aplicar, o yo les daré un ejercicio, o pueden tomar el ejercicio que hicimos la última clase con referente a estos temas. Esto para el 8 de octubre, o sea, hoy, lo que le comenté. La próxima semana nos veremos nuevamente el 8 de octubre. Ojo, nosotros no tenemos receso o semana de receso, ¿vale? Nosotros continuamos. Entonces nos veremos nuevamente dentro de 8 días, que sería el 8 de octubre. Luego, para terminar octubre, como ya se los he mencionado, actividad física y hábitos saludables con el profe Diego Pulgarín, sería el 15 de octubre. El 22, nuevamente con el profe Diego Pulgarín, hasta el 28. Y la última sesión de octubre la tienen con el instructor Germán Baena de bilingüismo, que sería el 29 de octubre. ¿Vale? Simplemente para que sepan las evidencias que se vienen. Pero por lo pronto, ocupémonos de lo que nos corresponde, que sería la de hoy, 1 de octubre. Acá, listo. Aquí está. Esta que estoy señalando. Se me olvidó esta cosa. Esta, ¿vale? 1 de octubre. Entonces, César, nuevamente, ingeniero, bienvenido. Dejo de compartir. Estaré por acá pendiente. El ingeniero César, pues, nos estará acompañando nuevamente para continuar. Y cualquier novedad, estoy por acá atento. Eso, aquí estoy. Listo, claro que sí. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo, muy señor. buenas noches a todos, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, Hola. doctor. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Buenas noches. Excelente. Bueno, nada, un gusto estar nuevamente con ustedes la noche de hoy. Creo que ya muchos por acá me conocen de sesiones, bueno, de la sesión anterior que nosotros ya tuvimos, ¿cierto? Entonces, nada, me gustaría saber si por lo menos ustedes han podido, no sé, seguir practicando, realizando ejemplos. Igual la idea de los objetivos de la clase de hoy es complementar la sesión anterior. Vamos a estar trabajando, vamos a hacer dos ejercicios muy chéveres. La idea es que ustedes conozcan a fondo
cómo nosotros podemos interactuar con el navegador utilizando HTML, CSS y JS para que vean de pronto todas las ventajas que nos puede ofrecer, digamos, este lenguaje y asimismo cómo complementarlo, por ejemplo, con funcionalidades que tienen los navegadores. Creo podríamos también hacer, dentro de los objetivos, podríamos hacer un pequeño jueguito. No sé si ustedes han escuchado sobre, a ver, muestro por acá, ya les comparto la pantalla y por favor me confirman si se está bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ahí. Hay un jueguito que se llama Flappy Bird. Pero que todos lo hemos visto, o por lo menos algunos lo hemos visto, que es un como pajarito, que hay como subiendo y bajando y que digamos que no toquen estos elementos, porque si los tocas pierdes. La idea es que no toquen esos elementos. Entonces trataremos de replicarlos y dentro de eso vamos a estar viendo pues todos los conceptos de HTML, CSS y JavaScript, que es lo fundamental. Pero sí me gustaría escucharlo, a ver si de pronto han podido practicar con referente a la sesión anterior que nosotros tuvimos. Sí, bueno, excelente. Está muy bien. Profe, no te escucho Eh, nada casi, profe. ¿No te disculpa? No te escucho casi nada, profe. ¿Será el internet o no sé qué es? Es que se Pero se escucha corta. como lento, como así. A ver, regálenme un segundo y yo verifico algo. Por lo menos mi internet está bien. Sí. ¿Se escucha, pero se escucha muy bien o es muy lento? ¿Se escucha con eco? A veces se te corta, a veces se te corta, pero sigue, sigue. Ahí vamos ahí hablando. Bueno, listo. Entonces, nada, creo que ya sé qué es. Acá y listo. Inge, yo quería hacerle una consulta, usted que es el duro de duros. Por ejemplo, cuando yo tengo un registro de sesión en Python y yo quiero que ingrese automáticamente a la aplicación, ¿cómo se hace ahí? Disculpa, ¿Eso está? disculpa, ¿puedes repetir de nuevo que sí? Te escuché entrecortado. No sé si soy yo, son ustedes. Te escuché hasta solo el registro de ¿Ahí me sesión. escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí. Ahí, ahora sí. Bueno, o sea, lo que le quiero decir es cuando yo hago un inicio o un registro de sesión para que la gente se registre, crea su cuenta y registre, como por ejemplo, Sí, yo quiero que el jueguito tenga un registro. ¿El ok. juego va dentro de Templade o va dentro del frontend? Pues todo depende mucho de cómo reorganices tu proyecto. Por lo general, siempre lo que nosotros hacemos es modulizar la aplicación. Que cada cosa sea un componente. Por ejemplo, que la parte de autenticación sea un módulo o un componente que se encargue específicamente de la autenticación, donde tú solicites, no sé, un correo, un usuario, una contraseña, autentiques al usuario y cuando se autentique, entonces pues ya te cargaría la otra parte que sería el otro módulo, que sería en este caso, por ejemplo, el juego, en este caso. Y todo funcionaría así como en general para cualquier tipo de aplicación. ¿Ok? Eh, Vamos a trabajar. Tengo por acá. mm, Vamos a hacer un formulario donde vamos a hacer un registro de estudiantes. Ahí vamos a ver un CRUD
No sé si ustedes de pronto han escuchado sobre qué es un CRUD. No sé si tienen algún concepto, algo que hayan escuchado sobre CRUD. Se lo voy a escribir acá en el chat. Sí, La semana CRUD. anterior habló el profe sobre ese CRUD, Ok. es como una tabla de registro, Esas son más o unas menos. siglas como tal. Sí, Exacto. Por ejemplo, como mira una ahí, tablita lo que de dice el... registro, una tabla donde va registrando la persona en, bueno, en base de datos, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí lo que nos dice Luis Angarita es, por ejemplo, esas son las siglas de create, update, delete. Esas son lo que significan las siglas de CRUD. Es una especie de metodología que nosotros nos permite poder crear registros, leer registros, actualizar registros y eliminar registros. No se pueden utilizar directamente internamente del navegador y ya lo vamos a ver como, digamos, cómo hacer. Entonces, yo acá tengo una carpeta que se llama registro de estudiantes. Dentro de esa carpeta, yo voy a abrir el editor de código mío, darle acá a abrir, abrir con code. A los que no les salga esa opción, abren el editor de código y le dan donde dice File, Open Folder y buscan la carpetita. En este caso, registro de estudiantes. ¿Ok? En esa parte, acá vamos a estar creando, digamos, algunos archivos que nosotros vamos a necesitar para, digamos, vamos a necesitar para desarrollar nuestro producto. Creo que ya me di cuenta, creo que soy yo, el problema de la conexión. Bueno, si en cualquier momento de pronto ustedes ven que se escucha muy entrecortado o algo, me avisan y corregimos, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, dentro de la carpeta nosotros vamos a crear nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a organizar? Solo vamos a necesitar tres archivos. Vamos a necesitar un archivo de HTML, un archivo de estilos de CSS y un archivo de JavaScript para algunas funcionalidades internas que vamos a necesitar dentro de nuestro aplicativo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un archivo index.html. Entonces, voy a hacerle un poquito más de zoom acá para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Eh, Ese archivo vamos a generar, ya yo les enseñé en la sesión pasada cómo nosotros generamos una plantilla básica de, por ejemplo, de un archivo HTML. Entonces, si nosotros ponemos HTML 2.5 y le damos Enter, ahí él nos va a crear una estructura básica de nuestra hoja de HTML donde vamos a estar realizando ese formulario. Eh, Acá en el título, bueno, hay una extensión. Si nosotros venimos acá a la carpetita, vemos que aquí está el archivo y él por defecto detecta el navegador que nosotros tengamos predeterminado en nuestro equipo. En mi caso yo tengo Edge, entonces él detecta Edge y por eso me está diciendo pues que lo abra él. Si yo le doy doble clic, yo lo voy a abrir y yo voy a encontrar Edge. Un archivo en blanco, acá dice document y está totalmente en blanco. ¿Ok? Acá en Document vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner acá registro de estudiantes. Si yo guardo y vengo acá a mi navegador, yo voy a observar de que acá todo se mantiene igual. Pero si yo recargo la página, si se dan cuenta, en la parte superior ya ahí como que cambia el título. Pero ¿qué pasa? Que bueno, cada vez que yo haga como un cambio acá, tengo que estar refrescando acá el navegador y pues no es tan práctico para nosotros que somos desarrolladores, pues no es tan práctico. La idea es que los cambios se vayan viendo en tiempo real. ¿Cómo hacemos eso? Hay una extensión. Si nos venimos acá en la barrita esta donde dice Extensions, hay una extensión que se llama Live Reload, Live Reload o Live Server. Esta, la primerita, Live Server. Entonces, ustedes instalan esa extensión. Esa extensión a nosotros nos va a permitir abrir un servidor en un puerto en específico. Eh, y vamos a poder observar los cambios que vamos realizando en nuestra hoja de index HTML en tiempo real. Bueno, de hecho, en todas las hojas de estilos o de HTML o de JavaScript que tengamos dentro de nuestro proyecto. Cuando ustedes instalen la extensión, si se vienen a la parte de abajo, acá les va a aparecer una cosita que dice GULIVE. Esa opción de GULIVE
lo que hace es que si yo le doy clic, lo que va a hacer es que, si se dan cuenta, me abrió prácticamente una misma web. La diferencia es que acá observamos que lo está abriendo en el localhost o 127.0.0.1 en el puerto 5500 y está ejecutando el archivo index.html. Si yo hago un cambio acá, vamos a ponerlo acá en la mitad, aquí, y esto lo vamos a poner acá. Y, por ejemplo, vamos a hacer un cambio acá, no sé, pongamos una etiqueta acá, una etiqueta H1, de un título, vamos a poner acá, cambio en tiempo real. Si yo le doy guardar, y nos venimos acá, a esto, y le doy guardar, si se dan cuenta, como que automáticamente hizo el refresh y me mostró el cambio en tiempo real. Si venimos a la otra pestaña, que es la que abrimos a mano, si se dan cuenta, el cambio no aparece. Tendría que yo manualmente recargar y ahí esté automáticamente. ¿Listo? Eso sería como un truquito que vamos a estar utilizando. Vamos a crearnos por acá también un archivo que se va a llamar style.css. O sea, ese nombre es, por lo general, siempre se utiliza en inglés. Es como una convención. Y ese archivo lo vamos a relacionar a nuestra hoja de HTML. ¿Cómo lo hacemos? Acá dentro de title nosotros ponemos una etiqueta que se llama link. Esta link tiene dos propiedades, un rel y un href. El rel significa el atributo de tipo relationship, que estoy relacionando una hoja de estilo o un documento de estilos a esta hoja de index.html. Y el href lo que significa es la ruta donde está mi hoja de estilos. Como está al mismo nivel de mi hoja de index.html, entonces yo básicamente solo escribo acá como style.css, y si se dan cuenta, el mismo editor de código me ayuda, como que él detecta dónde está el archivo y me está autocompletando y me ayuda a ubicar ese archivo. Yo le doy enter, ahí lo autocompleta, y yo guardo, me refresca, pero no pasa nada. Cuéntame, Daniel. Oye, disculpa, ¿tú podrías explicar un poco más despacio? Es que como que trato, pero vas como muy rápido y me pierdo. No sé si recuerdas, en la sesión pasada nosotros alcanzamos a ver esta parte. No sé si la llegaste a practicar, a estudiar. ¿Qué No, parte no entiendes? realmente no. Lo que pasa es que yo me quedé un poco atrasado por temas personales y pues me estoy poniendo al día. Entonces como que ver esto, siento que esto, digamos, yo todavía no lo he visto, no he llegado acá. Digamos lo de la clase Yo te a la que me diste. recomendaría, yo te recomendaría que, no sé, por ejemplo, te veas el video de la sesión, porque el instructor Parley te comparta ese video. Como para que esté un poquito más al día con referente a eso, porque ya la sesión pasada lo vimos. O sea, acá básicamente lo que hicimos fue, mediante esta etiqueta link, asociar una hoja de estilos. La hoja de estilos es la hoja que me va a permitir realizar modificaciones visuales a mi página web. Ya eso lo vimos en la sesión pasada y Recuerda, creo que no es tan complicado. O sea, César, discúlpame. Y ¿listo? muchachos, recuerden que... César, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Ya ahí se escucha. Sí, se escucha, se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Ok, vale, listo. Muchachos, recuerden lo que les he dicho. Esto es una formación 80-20. O sea, 80% de ustedes y 20% de parte del instructor. Si ustedes no practican, no estudian, no ven los videos, porque todos los videos se cuelgan en la plataforma, pues es difícil que en estos temas de programación, incluso de bases de datos, cuando queramos dar la próxima clase, cojan el hilo si no han revisado antes, ¿vale? Por más lento, por más, y me disculpan la expresión, voy a usar esta expresión y me disculpan, por más for dummies que tratemos de darlo, si ustedes no estudian, no leen, no revisen los contenidos, va a ser un poco complejo. Se los he dicho, o sea, podemos dar horas, horas en la semana de clases, pero si ustedes no estudian, no hacemos nada. Y peor, ustedes muy bien saben y han visto el cronograma, que de acuerdo a lo que nos brinda la institución, las horas son casi limitadas, ¿vale? Entonces es importante que ustedes, antes de una sesión, porque ustedes tienen el cronograma también colgado
en la plataforma, y para eso yo se los muestro antes de iniciar una sesión o las evidencias que vamos a dar a futuro. Ustedes lean, por lo menos revisen el video, porque si no va a ser un poco complejo, ¿vale? Es en general, es en general el comentario, ¿vale? Muchas gracias, César, eso lo quería complementar. Listo, dale. O sea, sería básicamente eso. O sea, revísate de pronto los videos anteriores y ahí están como a detalle explicados estas partes que pues ya las hemos visto. ¿Ok? Entonces, acá básicamente lo que hicimos fue relacionar esta hoja de estilos a nuestro archivo index.html. ¿Qué vamos a hacer acá? Dentro de mi hoja de estilos, vamos a ir preparando como el formulario. Vamos a cambiarlo un poquito como el fondo del color. Vamos a estar ajustando los márgenes como tal, el padding, que ya les había explicado, que son como los espacios que hay entre cada uno de los elementos. Entonces, inicialmente, lo que vamos a definir es vamos a eliminar esto de acá, que ya no lo voy a necesitar. Con control S yo guardo. Y vamos a modificar como tal los estilos de esta etiqueta body. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar esa modificación? Listo, venimos acá a nuestra hoja de estilos, de Style CSS. Y para poder modificar los estilos de esta etiqueta, básicamente yo lo que hago es que pongo acá body, abro y cierro las llaves. Y dentro de esas llaves es que yo voy a poder poner el código de los estilos que yo necesito realizar para esta web. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, inicialmente que tenga un margen, entonces, de 0. ¿Qué es qué es el margen en CSS? Básicamente el margen es, tú le estás diciendo el espacio que va a tener tu web en todas las posiciones, arriba, hacia los lados y hacia abajo. En este caso, yo cuando digo 0, lo que le estoy definiendo es que exista un margen de 0 píxeles hacia cada uno de los lados. Adicional a eso, yo quiero que tenga un background. Entonces, el background, lo que a mí me permite modificar es el fondo de esa web. Para ello, yo puedo utilizar dos cosas. Bueno, en realidad tres cosas. Uno, podría utilizar un color por defecto, lo puedo utilizar en inglés o en valores hexadecimales. Yo siempre recomiendo valores hexadecimales, pero si de pronto no tienes valores hexadecimales, podrías utilizarlos en inglés. Por ejemplo, si yo pongo acá red y yo guardo, si se dan cuenta cómo automáticamente todo cambió a rojo. Si yo le pongo, bueno, les quería mostrar, pero bueno, más adelante se los muestro. Hay otra forma de hacerlo y es utilizando valor hexadecimal. En rojo sería F4, F2, F5. Ah, no, ¿qué? Sería, por ejemplo, un rojo sería este. Este va de 9, 22, 29. Si yo guardo, se dan cuenta, como un rojo. Y ahí yo voy modificando el valor del color que yo quiero. ¿Qué pasa? Pues bueno, en este caso yo quiero que tenga, o sea, pues que no sea de un solo color, sino que sea de estilo cascada o gradiente. Entonces, para ella hay una propiedad que se llama linear-gradient. Y dentro de esa linear gradient, uno lo que primero especifica es el porcentaje de gradiente que va a tener digamos, el fondo. Entonces yo le digo que quiero tener un 135D, que sería de degrade, que tenga un color que va a ser, yo lo tengo por acá guardado, el color que está acá, es como un azul puro, no sé. Y adicional a eso, que se combine como si fuera una paleta con este color y que la combinación sea de un 60%. Esos cuatro parámetros a mí me van a definir el fondo de color que va a tener como tal esa web. Aquí quedó 135, pero ve, bueno, si le quito un poquito el porcentaje, bueno, y
A ver, si se robó más. O 100%. Faltaría el parámetro. Bueno, acá, después de cambiarle ese color, lo siguiente que vamos a hacer es que cada una de las letras, o sea, todo texto que nosotros pongamos dentro de esa etiqueta, va a tener un color en específico que será como una especie de gris. Podría ser este colorcito. Que todo lo que esté dentro tenga un diseño flexible. Entonces, el diseño flexible a mí lo que me va a permitir es que todos los elementos que yo agregue dentro de mi web o sea, los pueda mover yo a mi gusto, derecha, izquierda, donde yo quiera. Que todo el contenido que esté dentro, que sería el Justified Content, esté centrado, o que esté centrado, y que tenga un padding de 28 píxeles. Que sería, por ejemplo, el padding, se hace referencia es, así como el margin que vimos acá, que les definí 0 píxeles, el padding lo hace, pero por cada uno de los elementos que estén dentro del body. Bueno, como que básicamente sería por ahí. Ahora sí agarro el color, le pongo el 60%, pero en esta como que está acá. Listo. Entonces, si se dan cuenta que el gradiente comienza más oscuro y termina más claro, que sería más oscuro con la primera variable y luego va tomando un color más azul a claro con un 60% de degrade utilizando este color. Igual si yo lo cambio a cualquier otro color, el gradiente se va a ver. Bueno, entonces ya internamente acá en el body ya podemos empezar a desarrollar lo que sería nuestro formulario. Para ello, nosotros vamos a utilizar una etiqueta que se llama div. Si se acuerdan, ¿qué hablamos nosotros de la etiqueta div la clase pasada? ¿Alguien tiene algún recuerdo sobre esa etiqueta? Yo lo comenté bastante. No era la Contenido. etiqueta que tenía que tener contenidos. Servía para contenidos. Ok, muy bien, muy válido. ¿Sí? ¿Quién más quiere aportar algo? Listo, entonces eso básicamente es una etiqueta de contenido. Es una etiqueta genérica. Es una etiqueta genérica, básicamente, que se encarga de contener muchos elementos dentro de, digamos, de nuestro código. Entonces, al ser una etiqueta genérica, nosotros podemos modificar a nuestro gusto los estilos que tenga internamente esa etiqueta. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a crear un div. Recuerden que si ustedes ponen div acá y el editor automáticamente les va a autocompletar. Si yo le doy enter, ahí abre la etiqueta y cierra acá. Recuerden que siempre cierra con la barra invertida. Esta etiqueta div dentro va a tener otra etiqueta div que va a tener una clase. Esta clase se va a llamar cat, que va a ser una especie de tarjeta. Básicamente eso es una tarjetita que va a tener un fondo blanco y esa tarjeta es la que va a tener la opción para el formulario de registro y para poder consultar la información de los estudiantes registrados. Adicional a eso, les voy a agregar acá al div de arriba una propiedad que se llama wrap. Entonces, la propiedad wrapper lo que me va a permitir a mí es Oye, crear... Inge. Aguanta, cálmate, eso te va rápido. Disculpa que te interrumpa. La clase car es específicamente cuando se utiliza este tipo de registros. No, de hecho, acá lo estamos haciendo. Si te das cuenta, cuando yo estoy guardando los cambios, ni siquiera se ve reflejado. La clase car, yo la estoy creando para el diseño específico del formulario. Entonces, apenas le demos los estilos, te vas a dar cuenta para qué se está utilizando esta clase car, ¿ok? O sea, es un diseño para un tipo de ¿qué te puedo explicar? ¿De qué será? De una tabla, más o menos.
Es, Ah, ok. es un Ya, listo, diseño, listo. no, es un diseño para un formulario que nosotros vamos a construir, ¿ok? Es un diseño de formulario. Ah, ya, listo, listo. Disculpe que le interrumpa, siga. Sí, listo. Entonces, ya que tenemos estos dos div acá, este div y cada uno tiene sus clases, una tiene una clase que se llama WRAP. Acá ustedes lo pueden llamar como básicamente esto lo que significa en español es, o si lo complementamos en inglés, sería el write wrapper. O sea, esto sería como el, no, cantidad de columnas que tú quieras crear en tu página web. O sea, si tú quieres, por ejemplo, desde que tu web tenga cierta cantidad de columnas, tú puedes utilizar esa propiedad. Pero yo la tengo acá como minimizada, WRAP, porque normalmente por convención en desarrollo se utiliza así. ¿Y qué tiene esa clase? O sea, si nos venimos a nuestra hoja de estilos, yo tengo que crear esta clase. A diferencia del body, que se dan cuenta que yo solamente lo puse como body, acá al WRAP yo le voy a anteponer un punto, WRAP. Y ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿y por qué se le pone un punto? Básicamente ese punto se pone porque es una clase que pertenece al div. Entonces, todo lo que tú le pongas clase y el nombre de la clase, automáticamente en tu hoja de estilos tú lo tienes que anteponer con un div. Lo mismo aplica para la clase cat. Cuando yo vaya a crear esa clase de cat, básicamente tengo que poner un punto, anteponer un punto, para que él pueda detectar que es una clase de esta hoja de estilos. ¿Listo? Esta clase, WRAP, básicamente lo que va a contener es que, o sea, va a tener un width, que significa un ancho de un 100%, va a tener un max width, o sea, el ancho máximo va a ser de 1100 píxeles. Otra propiedad que va a tener es un display, entonces el display ya no va a ser flex, sino que va a ser grid o grilla en este caso, por columnas. Que, por ejemplo, el grid, la propiedad grid template columns, sea de 420 píxeles y un FR. Esto básicamente lo que me define es el ancho, el tamaño del ancho de cada columna. En los navegadores, por lo general, aceptan hasta 12 columnas. Y, digamos, modificando estos píxeles, tú puedes ponerlo las columnas o más anchas o más angostas. Otra propiedad que vamos a estar utilizando es una que se llama gap. Propiedad gap me permite a mí mover esos elementos que estén dentro de esa clase de forma aleatoria o como yo lo necesite. Y que cada uno de los ítems o elementos que están dentro de ese div tengan una propiedad que se llama start o inicio. O sea, que inicie siempre de izquierda a derecha, cada uno de esos elementos. Si nosotros guardamos, observamos acá, pues digamos, no hay ningún cambio por ahora, pero vamos ahora a modificar, vamos a crear la clase cat. La clase cat sí va a tener la propiedad que ya nosotros vamos a empezar a ver los cambios dentro de esta clase WRAP. Entonces, ponemos acá punto cat, y a ese punto cat nosotros vamos a ponerle también un fondo, un color de fondo. Por ejemplo, un background que vaya a tener un background arroba 5Fs, que es como un blanco, se podría decir. Un border radius, entonces sería como el borde de cada una de las esquinas que tenga 15 píxeles, por ejemplo, que tenga un padding, o sea, el espacio de 18 píxeles, padding, padding de 18 píxeles, mm, que tenga unas sombras adicionales a eso. Entonces las sombras la propiedad se llama pop shutdown. Y dentro de ese pop shutdown, tú lo que identificas acá es la parte inferior derecha va a arrancar en 0, la parte inferior
izquierda en 6 píxeles, la siguiente en 30 píxeles, que sería la parte superior izquierda, y por último nos faltaría la última posición, que también podríamos darle unos 20 píxeles. Si nosotros guardamos, ya ahí se empiezan a ver cositas. O sea, se ve como un pequeño cuadrito blanco. Y ese, si se dan cuenta, ese cuadro solamente está ocupando la parte derecha del navegador. La otra parte no se está usando todavía porque tenemos, digamos, una división de dos columnas. Se puede utilizar dos columnas. Bueno, y adicional a eso podemos utilizar una propiedad que se llama border. Esa propiedad border inicialmente se define el tamaño del borde. Lo otro, si es sólido, o sea, los tipos de son sólidos, un set, o si son transparentes. En este caso yo voy a poner que sean sólidos. Y que tenga un color en RGBA de 255. 255, 0 y 0.4. Listo, ahí guardamos y ahí se le agregó un border que casi no se aprecia casi. Algo que podríamos hacer es que en el box shadow, en vez de ponerle 20 píxeles a esto acá podemos utilizar también un RGBA y internamente le ponemos hacia la derecha un 2, hacia la izquierda un 6, un 23 arriba y un punto 2 o 0.2 o 0.6 en la parte de abajo. Y ahí se le quitó como ese brillo que tenía, que estaba bastante molestoso. Se ve el brillo un poco, pero no molesta tanto. Bueno, eso por parte de los estilos. Entonces ya, si nosotros abrimos, por ejemplo, la web completa, ahí ya se está viendo un poquito más como la parte donde nosotros vamos a desarrollar el formulario. Dentro de la etiqueta car, nosotros vamos a crear una etiqueta que ya la vimos también en la clase pasada. Esa etiqueta se llama form. Básicamente, esta etiqueta internamente lo que tiene es un formulario genérico que contiene información que tú quieras registrar en una base de datos, que quieras registrar en un servidor, en un archivo, donde tú quieras. Ese formulario tiene que tener, o puede tener un identificador o puede tener una clase. Entonces, yo le voy a agregar un identificador para saber que ese formulario es único. Y para hacerlo, utilizamos una propiedad que se llama ID. Entonces, ese ID me va a pedir un valor. Yo lo que le voy a decir acá es que se va a llamar student form, de formulario. Y hay una propiedad que se llama autocomplete. Lo vamos a poner en off. Esto lo que me va a ayudar a mí es que el navegador no me autocomplete datos que ya tengan guardados, por ejemplo, internamente en el propio navegador tuyo. A veces nosotros como que se nos olvida, guardamos información dentro de nuestro navegador y muchas veces vemos que el navegador como que nos autocompleta nombres, teléfonos, correos, porque ya lo tiene guardado internamente. Listo, entonces de ahí vamos a hacer varias solicitudes, vamos a pedir varios campos. Acá yo voy a poner un H2. Ese H2 va a tener un título que se llame registro de estudiantes. Si yo guardo, ahí digamos que no se ve, pero si nosotros pasamos el clic de esta manera, ahí como que ya lo podemos observar. Para poder dejarlo visible hay dos formas. Uno, en la propia etiqueta, agregar una propiedad que se llama style. Esta etiqueta style puede manejar los estilos que tiene nuestra caja de entrada, o en este caso nuestra etiqueta H2. Y yo digo que tenga un color, no sé, por ejemplo, black. Si yo le doy guardar,
Si se dan cuenta ahí, ya automáticamente ya se ve el nombre, no está perdido. Pero esa no es la forma más, podría decirse, práctica o conveniente de hacer. La idea es que se haga directamente dentro de los archivos de HTML o de CSS, cualquiera de los dos. Para hacer eso, lo que nosotros necesitamos mover es agregarle una clase a esta etiqueta H2, por ejemplo, una clase que se llame título, o como venimos tratando todo en inglés, title. Y tenemos a nuestra hoja de estilos y acá le ponemos punto, ¿cómo que le pusimos? Title, punto title. Y ese título va a estar centrado, va a tener un espacio hacia abajo de 18 píxeles y va a tener ese color. Ah, bueno, sí, el color es como negro. Si yo lo doy guardar, ahí si se dan cuenta y automáticamente apareció y de hecho se ve hasta centrado. Si lo vemos, ve acá. Acá se ve centrado con respecto a la tarjeta. Bueno, eso por ese lado. Lo siguiente que vamos a hacer dentro de nuestro formulario va a ser lo siguiente. Vamos a crear unos campos donde nosotros vamos a estar solicitando algunos valores, como por ejemplo el nombre, los apellidos, el correo, etc. Para eso, nosotros utilizamos una propiedad que se llama, bueno, creamos una clase que se llama route. Entonces, si yo pongo acá .route, él me va a crear un div con la clase route. Y dentro vamos a poner unos div. Ese div tiene que tener no una clase, o sea, lo ideal es que sea una clase, pero yo acá lo voy a poner como por convención, lo voy a poner unos estilos así quemados. Y va a tener una propiedad que se llama flex, 2.1. Y yo guardo, ahí observan ustedes que no, o sea, no pasó nada, básicamente es lo mismo, pero, si yo ahora, por ejemplo, pongo dentro una etiqueta que se llama label, que es una forma, es como un texto que por lo general se pone en los campos de entrada, y a ese le pongo, por ejemplo, full name. O sea, acá se va a solicitar el nombre completo. De hecho, en el label también se pone completo, nombre completo. Y justo debajo del label, si ya yo voy a poner mi etiqueta de inputs. Entonces, cuando yo le pongo input, yo necesito saber de qué tipo de datos estoy captando dentro de mi formulario. En este caso, como es nombre completo, por lo general siempre se trata como si fueran textos, o sea, como si no fueran caracteres especiales ni números, sino textos. Lo voy a dejar así, de tipo text. La única diferencia es que lo voy a hacer que sea obligatorio. O sea, por ejemplo, que tenga una propiedad que se llama reload o no. Esa eh, se llama y require. Esta propiedad require, básicamente lo que me indica a mí es si ese campo es obligatorio o no es obligatorio. Adicional a eso, vamos a ponerle un ID para poder identificar ese campo y se va a llamar full name. Full name. Y adicional a eso, vamos a agregar una propiedad que se llama placeholder. Entonces la propiedad placeholder básicamente lo que hace es que antes de que tú escribas algo dentro del campo de entrada, él te va a hacer como una especie de ejemplo, de un ejemplo de cómo tú puedes continuar. ¿Cómo lo hacemos? Un poquito para acá. Ah, bueno, o lo voy a hacer por acá. Acá dentro de las comillas dobles, yo lo que voy a poner es, por ejemplo, no sé, César Mendoza. Y le doy guardar. Entonces, si ya ustedes se acercan acá, van a poder observar en la web que ya acá hay una persona que estuvo ahí, pero que esa persona es como un ejemplo o una guía para que tú puedas continuar. Luego, nosotros lo que necesitamos es pues, copiarnos este bloque de código para cada uno de los elementos que nosotros queramos registrar dentro del formulario.
Yo lo que voy a hacer es que me lo voy a copiar y lo voy a pegar justo debajo donde se acaba esta fila. Row es fila. Aquí comienza y acá finaliza. Y yo lo pego ahí debajo, justo ahí debajo. Si yo guardo, lo que voy a encontrar son que dos campos de entradas igualitos que tienen el mismo ejemplo, todo. En este caso yo lo que no voy a pedir el nombre completo, sino que acá voy a pedir el correo. Y yo guardo y, bueno, observamos también que en el placeholder, acá también dice, por ejemplo tal cosa. Entonces acá no, por ejemplo, acá le podemos poner ejemplo mi correo, arroba mi correo.com. Ese sería como el ejemplo para ello. ¿Qué otra cosa podemos aprovechar? Bueno, como el tipo de texto que está acá o sea, este campo es un texto. Hay un tipo que tiene los inputs que se llama email. Email. ¿Qué ventajas tiene este tipo para este input? Bueno, básicamente lo que hace es que me realiza las variaciones de que cumplan ciertos parámetros o requisitos. Y uno de ellos es que un correo por lo menos tenga el arroba intermedio. Ya, si un correo no tiene un arroba intermedio, entonces ahí hay algún error. Acá donde dice type, uno básicamente lo que hace es que lo cambia en vez de text a email. Y acá el identificador también ya no será full name, sino que se llamará email. Es requerido. Acá también se le cambia el nombre en vez de full name, email. Y acá se mantiene así, tal cual. Tal cual. Listo. Lo siguiente sería solicitar la fecha de nacimiento. Entonces voy a copiar este bloque de código. Y acá donde dice correo, voy a poner fecha de nacimiento. Acá donde sí dice type, en vez de yo poner, digamos, no sé, un calendario, yo lo que utilizo es el input, acá donde dice type, en vez de que sea email, yo le pongo date. Entonces, cuando yo le pongo date, él automáticamente asume de que ese campo de entrada va a tener un formato que va a manejar años, mes y día. Acá en el identificador también lo podemos poner así como date. Y acá en el placeholder, que es el que te muestra cómo va a quedar, tú vas para acá. Y tú le pones, por ejemplo, fecha. Bueno, es mejor le pones el formato de la fecha. Entonces, por ejemplo, 15/pero tal/1990. Listo. Si yo guardo, ya ahora va a aparecer un nuevo campo que si ustedes le dan clic, si se dan cuenta, es un calendario y ese calendario me va a permitir a mí seleccionar el año, el mes y el día. ¿Okay? Otro campo que podemos solicitar es el campo de grado. Entonces, si nosotros copiamos esto, acá, lo pegamos acá, desde que diga fecha de nacimiento, acá que diga grado, en el type, entonces el type ahora ya no va a ser una entrada o un campo de entrada, así como estos que yo puedo digitar sobre ellos, sino que ahora va a ser una especie de selección de opciones que me va a permitir seleccionar grado 1, grado 2, grado 3, etc. Entonces, para ello, en vez de utilizar un input, yo lo que utilizo es algo que se llaman las options. O también se puede usar como utilizar el, el pronombre que se llama opción. Entonces, yo voy a borrar este input de acá, y yo guardo ahí, desaparece ese grado. Acá le vamos a cambiar a grade, o sí, grade. Eso internamente tiene su label, que es grade, que sería el grado, pero eso, adicional a eso, tiene que tener algo que se llama un identificador.
ese identificador a mí me va a poder permitir seleccionar uno o muchos elementos de una lista. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar la que se llama select. La que se llama select, yo puedo utilizar solamente digamos, la propiedad ID o identificador. Y esa ID se va a llamar, por ejemplo, grade o grado, en este caso. Dentro de ese select, nosotros tenemos que crear algo que se llaman las opciones. ¿Cómo se hace? Escribiendo option. El valor que va a tener por defecto va a ser vacío. ¿Por qué va a ser vacío? Porque, bueno, yo quiero que sea, digamos, una lista, pero que al principio pueda tener un texto como que diga selecciona el grado del estudiante. Puede ser una opción. O poner, no sé, líneas así, que si yo guardo, ahí se van a dar cuenta que esas son líneas sencillas y si yo le doy clic, como que no aparece nada. Recopio estas opciones, como por ejemplo opción 1, opción 2 y opción 3. Acá entre las líneas, poner acá opción 1, voy a borrar acá, voy a pasar acá, options, le voy a poner, por ejemplo, no sé, opción 1. O bueno, perdón, opción 2. Es que de hecho el valor ni siquiera es necesario, no es obligatorio. Como tener esas tres opciones ahí. O acá le podemos poner este que es el lado visible ante el estudiante. Le podemos poner por acá. Grado 1. Listo. Y acá le ponemos grado 2. Y cerramos acá. Y el grado 3. Si yo guardo y seleccionamos acá, si se dan cuenta, ya automáticamente apareció grado 1, 2 y 3. Entonces, lo voy a borrar esta línea de aquí. Listo. Hay que aplicar unos estilos que ya hemos hecho. O sea, acá como que lo hicimos a mano, lo del flex, pero hay que crear un estilo para que sea propio de la fila. ¿Cómo hago para yo entrar a una clase que se encuentra tan interna, por ejemplo, que está dentro de este formulario? Entonces, para yo acceder a una clase o a esa clase en específico de Row, ¿qué tengo que hacer yo? Yo vengo a mi hoja de estilos y donde dice acá, justo en esta parte, yo voy a poner el form. Esto me va a acceder a qué? A todo el bloque de código que está dentro del form. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, para ello, vamos a venir de nuevo acá a los estilos. Yo tengo que acceder a este elemento que se llama row. Este está acá, que de hecho hay una, dos, tres, cuatro canastas de eso. Esas canastillas a mí, que son básicamente filas, a mí me va a permitir, para poder acceder ahí, yo tengo que poner el formulario, pongo el punto, con el punto pongo la fila como tal, en este caso sería row, pongo punto, row, y así accedo como tal a la fila del formulario. Y ahora sí procedo a modificar lo que me interesa a mí internamente. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, dentro de ese row, inicialmente hacer que el contenido sea flexible, que yo lo pueda mover. Ahí se escucha un micrófono abierto. Uno, que el display o, digamos la forma en que yo muestro mis elementos se muestren de forma flexible. Lo otro es que tenga un gap. Ya yo les había dicho a ustedes que el gap es el espacio que hay entre el inicio y donde comienza un elemento o una etiqueta de HTML. Vamos a ponerlo de 10 píxeles. Y vamos a poner un margin button de 10 píxeles también. Si yo guardo, ahí como que no se observa mucho, pero cuando ya vayamos agregando más elementos, ya ahí sí se va a poder observar.
A ver, entonces, ya tengo estos elementos, lo veo acá, ya tengo nombre, correo, seleccionar la fecha y el tema del grado. ¿Qué pasa? Que ahora yo necesito de alguna otra manera como precargar la información que yo pueda tener registrada de una persona en específico. Entonces, para ello, vamos a utilizar un div. Entonces, edit se puede utilizar donde finaliza una tarjeta, arranca una tarjeta, puede arrancar la otra. Por ejemplo, aquí donde esta inicia, si yo lo minimizo, aquí finaliza, y acá yo puedo arrancar otra. ¿Cómo? Poniendo un div y poniendo la misma la clase de acá. A ver, le doy acá a la tecla insert. ¿Listo? Acá le pongo lo mismo, class card. Si yo guardo, si se dan cuenta ahí, automáticamente me apareció una al lado de la otra. ¿A qué se debe eso? Eso se debe gracias a la clase wrap, ya que esa clase wrap tiene un display grid, que es como una grilla. Imagínense, una grilla es una forma de tu crear, dividir la pantalla como si fueran cuadros. Y cada uno de esos cuadros está ocupando una columna, que en este caso son esta columna y esta columna. Y yo puedo seguir agregando muchísimas más columnas. Dentro de esta tarjetita, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, dentro de ese car que está ahí, voy a agregar un H2 que tenga una clase, ¿verdad? Se llama title o de título. Y acá le voy a poner lista de estudiantes registrados. Guardar, y ahí apareció. Debajo de la etiqueta H2, perdón, vamos a agregar otro div. Ese div, solamente, va a tener un identificador. Ese identificador a nosotros nos va a poder permitir agregar información si existe. Entonces, ¿cómo se hace? Se le agrega acá, por ejemplo, un ID que se llame list container. List container. Esa list container, inicialmente, esto va a estar vacío. Voy a agregarle un comentario acá. Vacío. Inicialmente va a estar vacío, pero luego nosotros con JavaScript vamos a poder rellenar la información de esa tabla. ¿Cómo hacemos nosotros para poder, bueno, pintar una tabla aunque esté vacía? Bueno, acá vamos a crearnos otro archivo y ese archivo se va a llamar script.js. Ese archivo internamente hay que relacionarlo también así como tenemos relacionados la hoja de estilos. ¿Qué pasa? Que bueno, eso se hace normalmente, se relacionan por fuera del body. Entonces, acá se agrega una etiqueta que se llama script y esa etiqueta de script tiene una propiedad que se llama cdc y acá llamamos la ruta donde está el archivo de JavaScript. En este caso, como está al mismo nivel de todo, de HTML y CSS, entonces solamente ponemos script.js y ya ahí quedó relacionado. Si se dan cuenta ahí, como que inicialmente no hay nada, pero pues ya iremos pintando información. ¿Cómo hacemos para, digamos, guardar este dato, el nombre, el correo, la fecha de nacimiento y el grado? Entonces, para guardarlo, nosotros podemos ir y guardarlo hacia una base de datos. Pero como sería más extenso guardarlo en una base de datos, nosotros podemos utilizar una base de datos local. Esa base de datos local se llama local storage. Esa es una propiedad que tienen todos los navegadores. Entonces, ¿qué necesitamos inicialmente? Si de pronto ustedes han visto base de datos, ustedes se dan cuenta que nosotros creamos una tabla y esa tabla
tiene unos identificadores que son únicos y la tabla tiene un nombre único. No pueden existir más de una tabla con el mismo nombre dentro de una base de datos. Eso, por convención y por normalización, eso jamás va a ocurrir. Entonces, para nosotros simular, entre comillas acá, para simular una tabla de una base de datos, nosotros acá creamos algo que se llaman las constantes. Entonces, una constante es una variable que va a almacenar en memoria temporalmente un valor. Entonces, yo acá le voy a poner storage key y se va a llamar, entre comillas, puede ser dobles o simples. Acá yo les voy a poner students, guión al piso, B1, es como la versión 1. Entonces, de acá es de donde yo voy a poder extraer la información. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a necesitar hacer es crear unas funciones. Una función para cargar lo que les estaba preguntando desde el grupo. La función para poder crear, para poder cargar, para poder eliminar, para poder editar la información de un estudiante. Entonces, la primera función que vamos a crear se va a llamar, va a ser una función para obtener los estudiantes, bueno, todos los estudiantes. Todos los estudiantes. En JavaScript, nosotros cómo creamos las funciones. ¿Qué es una función en JavaScript? Bueno, una función en JavaScript básicamente es un bloque de código que va a ejecutar internamente, porque el bloque de código se ejecuta internamente solo y va a cumplir las condiciones o los criterios que nosotros creemos dentro de ese método. Para ello, acá nosotros utilizamos la palabra reservada functions, y acá llamamos el método. Entonces, el método se llama loadStudents. Abrimos paréntesis, y ponemos las llaves. Abrimos y cerramos llaves. Se dan cuenta ahí, básicamente creamos una función. Como la función se llama load, está mal escrito, load. Acá como nosotros queremos cargar los estudiantes y los queremos cargar desde el local storage, necesitaríamos primero obtener esa información. Para hacerlo, entonces creamos una constante nueva acá que se llame student o students en este caso. Y eso va a venir de algo que se llama local storage. Utilizamos el método getItem. Este método de getItem lo que está haciendo es que me va a buscar con base a esta llave storage la información que esté registrada ahí en esa llave. Acá utilizamos una función ternaria. O sea, la función ternaria lo que hace es lo siguiente. Vamos a retornar todos los estudiantes sí y solo sí, como decía de interrogación, si al parsearlo, hacerle un JSON.parse a la lista de estudiantes existe. Si no, entonces devuélveme un array vacío, en este caso sean esos corchetes, y él devolvería una lista de estudiantes, una lista vacía, básicamente. Si yo guardo acá no vamos a observar nada por ahora. Pero si nosotros llegamos a registrar un estudiante, entonces ya ahí nosotros vamos a poder ver esos cambios. ¿Cómo hacemos para registrar un estudiante? Bueno, así, muy parecido a este load students, nosotros creamos una función nueva que se va a llamar saveStudents. SaveStudents. Y ese método, por defecto, lo que va a hacer es lo siguiente. En la variable local storage, utilizando el método setItem, lo primero que va a pedir es la clave, porque esto es clave valor. ¿Cuál es la clave? Siempre vamos a utilizar la storage key. ¿Y cuál es el valor? Entonces sería una lista que nosotros vamos a hacer un stringify, o sea, lo vamos a convertir a string, de objeto a stringify, de students. Pero, ¿qué es students? O sea, esto que está acá, bueno, ni idea, no sabemos qué, no existe. Para ello toca crear esa variable en memoria. Entonces, justamente en esta parte, ya no vamos a utilizar
una constante, sino que vamos a utilizar una variable que se llama let, que es de ámbito global, que se puede utilizar en digamos, toda la aplicación, y la vamos a crear acá, students, tal y cual. Esa variable inicialmente va a ser, o sea, va a estar como en un array vacío, va a arrancar vacío. Y si viene información, entonces se registran esa información de ese estudiante, se modifica el objeto y se pinta acá. ¿Listo? Función para guardar los estudiantes. ¿Cómo hacemos nosotros para utilizar esa función estudiante? Entonces, para usarlo. Muestro. Entonces, tenemos que crear un pequeño botoncito. Ese botoncito a mí me va a permitir que agregar la información. Entonces, vamos a ver dentro de nuestro formulario, nuestro primer formulario, este que está acá, este que se llama form. Y dentro del formulario, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí justo antes de que se finalice el formulario, ¿se escucha muy entrecortado? Más o menos, profe, es como Vamos a crear un- acá una etiqueta. Listo, entonces ahí cualquier cosa me comenta, ¿ok? Entonces, vamos a crear una nueva etiqueta div, pero que no tenga la clase row, sino que sea, bueno, que solamente sea un div así. Y digamos, dentro de ese div vamos a vamos a utilizar la etiqueta que se llama button. Entonces, esta etiqueta button, básicamente lo que me va a permitir a mí es que cuando yo le dé clic al botoncito, se ejecute una acción y esa acción me permita guardar la información que está dentro del formulario. Para ello, entonces utilizamos un tipo, o sea, un botón base de tipo, hay tres tipos de botones. Hay los buttons, los reset y los submit. En este caso nosotros vamos a hacer el de tipo submit. Y va a tener también un identificador, un ID, que se va a llamar stateBTN, botón de guardado. Y acá le ponemos como guardar estudiantes. Si yo guardo, acá ya vamos a poder observar un pequeño botoncito. ¿Ok? Para hacerlo funcional, entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Hay hay un evento que cada vez que yo le dé clic a este botón, él va a disparar un evento. Y ese evento es escuchado siempre por la hoja de JavaScript. Ese evento yo lo puedo detectar acá en mi hoja de JavaScript con algo que se llama, se podría decir que son eventos globales. O sea, cuando apenas tú enlazas tu hoja de JavaScript con tu HTML, ahí automáticamente tú estás haciendo una relación digamos, de tu formulario con tu hoja de JavaScript para que le dé funciones. Ese elemento se obtiene utilizando el identificador, este que que creamos justamente aquí en el formulario. Entonces, en la hoja de scripts, acá vamos a crear otra constante. Vamos a crearla justamente aquí abajo. Va a ser una constante y se va a llamar students, o vamos a llamarla solamente for. Y se utiliza una variable que es global en JavaScript, que se llama document. Esto me va a permitir acceder a los elementos propios de mi hoja de HTML, utilizando el método getElement by ID y abriendo paréntesis y comillas dobles, yo puedo acceder ¿a qué? Al ID del formulario. ¿Y cómo se llama ese ID? Se llama student4. Voy a copiar y me lo voy a traer para acá. Entonces, haciendo esto en esta constante, ya yo puedo detectar los cambios que yo vaya haciendo o que se vayan dando dentro de mi formulario. Adelante, Alexander. ingeniero, y luego de las constantes no se pueden cambiar en caso que no sean arrays. Ahí la constante en Java sí se puede cambiar, aún así
sin ser una RAL? Para este El caso, bueno, contenido, eso mejor dicho. bueno, sí, sí, de hecho sí, porque él va a almacenar el valor temporalmente y ya luego ese valor se va a cambiar conforme nosotros vamos Sí, se ingresando la perdería información en el formulario. sí. No, sí, ya, perdón. Sí, claro. Listo. Vale, listo. Entonces, ahora, ¿cómo detectamos los cambios que se hagan directamente en el formulario? Entonces, como ya nosotros estamos accediendo se puede decir que estamos accediendo al formulario, usando acá, vamos a evento para manejar el envío del formulario. Entonces, si yo pongo acá por punto, usando el método add event listener, cuando se detecte dentro de mi formulario que se le dé submit, pero ustedes se preguntan, bueno, ¿pero qué es submit? O sea, si se vienen al botón, ustedes se dan cuenta que el botón tiene una propiedad que se llama submit. Entonces, cuando se le dé submit a ese botón, tú me vas a ejecutar una función, o podemos una función, entre paréntesis, o un evento, que utilizamos las funciones flechas. Ponemos igual, mayor que, y abrimos y cerramos acá. Primero lo que vamos a hacer es que hacemos un e.preventDefault. Esto lo que me va a hacer a mí es que va a evitar que mi formulario se esté refrescando en todo momento. Por defecto, se previene eso. Lo otro es que, por ejemplo, acá podemos hacer validaciones. Lo otro es sacar la información del estudiante directamente, como si fuera un objeto, student. Y para armar el objeto, lo que utilizamos es el igual y las llaves. Entonces, acá vamos a crear un objeto. Ese objeto puede tener un ID, en este caso un ID. El ID se puede construir de varias formas. Uno, creando un número, así como se podría decir, un ID único, un valor único. Y para ello podemos crear una función. Entonces, si yo creo aquí una función, por ejemplo, función para crear un ID único. La función la vamos a llamar UID, por ejemplo. UID. Esa función, ¿cómo hacemos para generar un número único? Acá vamos a retornar, aprovechamos las propiedades de las fechas, o sea, de la fecha actual, como por ejemplo la fecha, el 1 de octubre de 2025 es una fecha única. Entonces ya sabemos que eso no se va a repetir. Entonces para ello utilizamos la propiedad now, que es la fecha y hora actual. Eso lo convertimos a string utilizando la propiedad toString. Decimos que va a tener un máximo de 36. Y para hacer una llave todavía más fuerte, eso lo podemos combinar utilizando el elemento match.random, que esto me crea un número aleatorio. Lo convertimos también a una cadena de string con toString que tenga la misma longitud de 36, string 36, pero a eso le hacemos un substring o un slice más bien, porque de ahí, de todo ese número, solamente nos interesan los dos primeros y el octavo. Y con eso tenemos, se podría decir, una llave fuerte. Un número que va a ser único e irrepetible. Acá podemos poner que el valor pues digamos, de ese objeto va a ser, uno, puede ser el ID que ya existe, y dos, puede ser, digamos, el que ya nosotros estamos generando acá. Entonces, acá nos vamos a crear una constante que se llama ID, y ese ID puede ser, uno, el que viene en el formulario. Entonces, para obtener digamos, ese valor, nosotros podemos usar una constante global. Una constante global. Esa constante global va a ser, puede ser un campo que esté oculto dentro del formulario, ya que ese no lo queremos mostrar en ningún momento.
porque ese es único. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo crear un input en la HTML que tenga un type que se llama hidden. Esto lo que va a hacer es que me lo va a ocultar, pero que tenga un ID, una propiedad, el ID que se llama student ID, y que por defecto el valor va a ser vacío. ¿Listo? Entonces, si nosotros guardamos eso, ahí se dan cuenta, ese input nunca apareció en mi formulario. Pero acá yo sí lo puedo obtener. O sea, lo puedo obtener dentro de, como tal, de mi formulario. De hecho, lo voy a sacar acá también en una constante. Se va a llamar student ID inputs. Entonces, acá ponemos student ID input. Puede ser, o sea, puede tener ese valor que sería ese, el value este, punto value, o con las barritas así, con las doble barritas, nosotros decimos, obtienes o el valor que está registrado o me generas uno, cualquiera de los dos valores que están acá. Listo. Eso lo que va a hacer es que me obtiene el ID o me genera uno. Si es un usuario nuevo, lo genera. Si existe uno, entonces ya lo agrega acá. Lo otro que nosotros queremos obtener de ahí sería el full name o el nombre completo. Se obtiene de for.fullname.value. De hecho, si observamos acá el nombre completo, full name, acá es email, está mal escrito, email. Acá de hecho es date, acá sería, vamos a ponerle como, ¿cómo se llamará? Build date, o start date, date A, le voy a poner. Tiene un ID que se llama date, email, date, vamos a ponerle date A. Y este no tiene ningún valor por defecto, dice que es great. Bueno, este sería así. Entonces, sería full name, el email, date A y el course, que sería, pero el grado no se llama course, sino que se llama grade. Vamos a cambiarle el nombre acá de grade a course. Y con eso ya podríamos guardar y podemos, por ejemplo, imprimir por consola. Si nosotros imprimimos acá por consola y imprimimos ese objeto, si guardamos los dos archivos, entonces vamos a darle acá, inspeccionar en el navegador, y acá hay una cosita que se llama console. Si nosotros venimos acá, escribimos acá, no sé, los datos, acá esto, hoy, grado 1 y de guardar estudiante, acá ya vamos a observar un objeto completo. ¿Qué pasa? Que el único que está viniendo vacío es el del curso. Y si se dan cuenta, por ejemplo, miren, el ID es un único, me lo generó. Si yo le doy guardar estudiante de nuevo, ahí te dan cuenta. Por ejemplo, este es diferente a este. Siempre tienen como un cierto parecido, pero no son bien diferentes. Ya sabemos que se está creando bien, lo único que no está teniendo bien es el curso, pero el curso no lo está teniendo bien porque, a ver, si eso tiene que tener algún atributo. Great. Great. El value por defecto aquí está vacío en el options. Pero nosotros, pues no tendría que tener valores. Ni esto, ni esto. Bueno, este sería course, los options y value vacío. Bueno, entonces yo creería sería que así funcionaría, aunque course, for course o value.
Course build. Si de pronto hay algún error acá. Pues, pues, bueno, no. Ahí todo se ve bien. Igual como que vamos continuando y ahí vamos probando. Entonces, ya ahí ya sabemos que este objeto tiene la información del estudiante que yo quiero guardar. Ahora, ¿cómo hago yo para poder guardar esa información? Entonces, hacemos dos cosas. Uno, bueno, adicional a eso, vamos a agregar un valor que no está dentro del formulario, pero lo vamos a utilizar como auditoría, que se llama un campo que se llama createAt, que va a ser la fecha en que se creó, y pues esa puede ser la fecha actual. En new date con toIsoString y ya con eso lo creamos. ¿Qué hacemos? Acá utilizamos una condición un condicional que se llama if. Si existe un ID, entonces él lo que va a proceder es hacer una actualización del formulario. Si no, entonces él lo que va a hacer es que va a registrar. Entonces, para registrar el usuario, nosotros, bueno, o creamos el estudiante, tenemos como dos opciones. Uno, crear el estudiante, o dos, o sea, crearle un método por aparte o hacerlo internamente. Yo lo voy a hacer internamente acá. Entonces, tenemos esta variable que es el array que se llama students. La variable students, lo que vamos a hacer es que le hacemos un push ¿de qué? Del objeto student, este que está acá, que ya tiene todos los atributos. La otra sería pintar la información sobre esta tabla. Entonces, para poder pintar la información sobre esa tabla, nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, poder renderizar la información que está ahí. Para renderizar esa información que está ahí, tenemos, digamos que, dos maneras. Uno es, como esto tiene, acá creamos una pequeña, es un div que tiene un list container. Ahí ese list container nosotros básicamente tendríamos que crear la tabla y pintarla. Entonces, para ello nos podemos apoyar, por ejemplo, del JavaScript puro. Entonces, a ver, entonces acá, render list, vamos a crearnos acá función sencilla, que solamente función para renderizar la información en una tabla. Entonces, para ello vamos a crearnos una función que se llame renderList. Esa función renderList, entonces acá tenemos list container, pero a mí me interesa, no solamente me interesa como las filas, necesito saber, por ejemplo, de esas filas, cuántos son los valores que están o cuáles son los valores que yo quiero registrar. A ver, entonces tenemos el título, tenemos esta list container que está acá. Si nosotros venimos acá, entonces, lo primero sería obtener la lista de elementos. Listo. A esa lista de elementos, nosotros tenemos que inicialmente hacerle un inner HTML. Entonces, la propiedad de inner HTML lo que me va a permitir a mí es agregarle a esa lista un valor por defecto vacío. De la lista de estudiantes que yo tengo, que es un array, yo le voy a hacer un for each, que es como un for, voy a iterar sobre cada uno de los estudiantes. Y voy a crearme primero una fila. Y con cada una de esas filas, yo voy a ir concatenando cada uno de los elementos. El email, el nombre completo, el email,
la fecha de nacimiento, el curso, la fecha en que se creó el registro y dos botones, uno para editar y uno para eliminar. Entonces, una vez renderizada esa tablita, yo puedo venir acá justamente después de agregar el estudiante y llamar el método renderList. Acá punto y coma, ¿cierto? Y reseteamos el formulario utilizando el for.reset. Entonces, con esto reseteamos como tal el formulario para que ya no quede como tal con los datos. Ahí, vamos a llenar la información acá. A ver, el correo, tenemos la fecha de hoy, este grado, y si le damos guardar, pues acá no está haciendo nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Student list. Porque parece ser, claro, porque este elemento no, esta clase, elemento no existe dentro del, como tal del formulario. Entonces, correo, fecha, un grado, y le damos guardar. Tenemos que guardar, vemos que renderiza. Eh, for reset, vamos a quitar este for reset un segundo. Render list. Mm, render list. A ver qué parte está mal. Bueno, acá nosotros lo estamos agregando, listo, acá lo estamos agregando a el array. Entonces, esto no tendría que ir sino por fuera, porque digamos que acá nosotros lo que estamos haciendo es agregando ese estudiante al array, pero antes de eso hay que hacer llamado del método SaveStudents, que es este método que nosotros creamos para poder guardar la información en local storage. Entonces, guardamos, renderizamos y ahora sí reseteamos el formulario. Reset, reset. Y el student input value, donde está el ID, lo dejamos vacío por defecto. Entonces, de esa manera, a ver, entonces ahí faltaría, lo único que nos faltaría sería inicializar, porque, bueno, acá nos faltaría inicializar esta función loadStudent que no se está inicializando. Entonces, acá abajo, al final, ponemos que students va a ser igual a qué? A loadStudent. Y después, si render list. Si guardamos, ahí como que queda vacío. ¿Sí? Si guardamos, vamos a hacer la prueba. Ahí sí lo resetió, pero eh, mm, faltó acá, list container. Vamos a imprimir esto que está acá. Vamos a imprimir para ver cómo está quedando el objeto de estudiantes. De students, este que estamos creando justamente aquí. Bueno, cómo está quedando el array completo. Mm, este debería quedar de este.
container. Acá. Ver, guardamos. Acá. Vamos a ver cómo quedó ese objeto y ya verificamos por qué es que... Listo, si se dan cuenta, ahí ya está apareciendo. Lo único es que tiene unos estilos que tienen, hay que agregarles como tal, el texto en negrita, agregarle unos estilos acá. Vamos a guardar esto acá, el archivo index. Hay que agregarle una acá en la tabla que nosotros creamos. Cada uno de estos elementos tienen que tener una propiedad que sí, esta que está acá. Entonces les agregamos Profe, ¿no es más fácil cambiarle el color en el CSS del body, que lo dejó en blanco y por eso es que está poniéndose ese color? pero entonces después afectaría la otra tarjeta, porque recuerden que estamos utilizando, son las mismas tarjetas, ambas tarjetas tienen los mismos estilos, entonces afectaría a la otra tarjeta. Pero acá, bueno, aquí básicamente se lo podemos poner a cada uno de los elementos de la tabla, y si refrescamos, ya ahí, si se dan cuenta, aparece todo lo que tocaría ponérselo también a cada una de los nombres de las columnas. A ver, nombre de las columnas sería el nombre, el correo, fecha de nacimiento, grado registrado. Ah, se le puede poner también acá cada uno de estos elementos que están acá, le agrega la propiedad site y si refrescamos, ahí aparece. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que yo, por ejemplo, estoy refrescando la información del navegador, si se dan cuenta que nunca la información se elimina, porque está persistiendo dentro del navegador. ¿Dónde pueden comprobar que esa información se está registrando dentro del navegador? Entonces, cuando nosotros le damos acá, clic derecho, inspeccionar, y nos venimos acá en el más, y le damos donde dice Application, acá vamos a encontrar algo que se llama Local Storage. Si ustedes le dan aquí donde dice Local Storage, y le dan acá en el puerto, en la web de ustedes, en el servidor donde se está automáticamente montando la web, si ustedes vienen acá, van a encontrar un pequeño objeto que se llama student-piso B1, que es ¿cuál? El mismo que nosotros creamos acá, la misma variable esta que está, student-piso B1. Y si vemos la información que tiene dentro, miren, eso es básicamente un objeto, un array, que tiene la misma información que nosotros. Si yo lo elimino de acá, por ejemplo, le doy delete y yo refresco, si se dan cuenta acá, la tabla automáticamente queda vacía. Si yo vuelvo y registro, acá, por ejemplo, de ayer, grado 3, guardar estudiante, si se dan cuenta, automáticamente se refresca la información con la que nosotros estamos agregando actualmente. Entonces, si agregamos acá, por ejemplo, el Sander, ah, esta fecha, grado 1, guardamos, listo. Ahí se agregó uno nuevo. Y si revisamos acá el inspeccionar, en mi application, students, ya vamos a poder observar dos objetos. El primero, que fue el que yo registré, y este que es Alexander Sanabria. Entonces acá podemos, digamos, registrar todos los que nosotros necesitemos. Ya por último, lo que nos quedaría, ya por último, lo que nos quedaría a nosotros sería poder habilitar estas dos opciones, tanto la de editar como la de eliminar. Vamos a trabajarle a la de eliminar. Entonces, para la de eliminar, como sabemos que acá, cuando se crean los botones, esos botones tienen se les crea una clase que se llama DeleteBTN
pero esos botones tienen una funcionalidad que se llama el Data ID. Entonces, el Data ID lo que me va a permitir a mí es cuando yo seleccione una fila, cuando yo le dé clic, por ejemplo, déjenme quitar esto acá, cuando yo le dé clic a una fila en específico, como que me va a salir o va a obtener. De hecho, si nosotros le damos acá a inspeccionar y le damos acá con el seleccionador de elementos y nos paremos sobre el botón, si se dan cuenta que el Data ID es el ID de cada uno de los usuarios. Data ID es este de este usuario y este Data ID es igual, pero para este usuario porque es de eliminar. Pero para el siguiente registro, el Data ID, mire, es totalmente diferente porque es de este usuario en específico. Entonces, eh, para ello, tendríamos que crear las funciones de eliminar y editar. A ver. Entonces, esas funciones las podemos crear aquí abajo. Como estas son unas clases, esto no es un identificador, nosotros podemos utilizar un detector de eventos. Chill, Root. Ese detector de eventos nosotros lo podemos agregar en esta misma función renderList. ¿Qué es el detector de elementos? Detector de elementos es cuando tú utilizas el mismo documento, este que tenemos acá, y mediante el sector de clases nosotros podemos detectar cada uno de los elementos que están en nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá decimos que document.query selector all para el botón .edit.btn, para cada uno de esos botones tú vas a detectar el clic. Y cuando tú detectes el clic, vas a detectar el clic. A ver, acá, cierro acá con paréntesis. Cuando tú detectes el clic de ese botón, yo quiero que tú me ejecutes un evento que se llama add event listener y el evento se va a llamar click. ¿Qué evento va a ejecutar? Va a ejecutar algo que se llama handlet, que vamos a llamar handlet edit. O sea, llámame a editar, a handlet edit. Y lo mismo lo vamos a hacer con el de eliminar. El de eliminar básicamente se llama handlet edit. Entonces básicamente va a hacer lo mismo. Creo que es más fácil el de eliminar. Entonces, trabajémosle a este método, a esta función handlet edit. Entonces, función para eliminar un estudiante. Entonces, la función se llama handlet delete, así tal cual como está acá. Esa función handlet edit por parámetro va a recibir un evento. Dentro de ese evento es que yo voy a obtener digamos, el ID. Ese ID lo voy a sacar en una constante y viene ¿de dónde? De e.target.dataset.id. Entonces, es este data ID que está acá, se obtiene de esta manera. Entonces, podemos utilizar las confirmaciones de JavaScript, decir como que si confirm está seguro de eliminar este estudiante, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces, si pone que sí, decimos students, que es la variable que tiene el array, va a ser igual a qué? A mismo students.filter, donde los ID sean distintos. Y como ya de ahí lo estoy filtrando, lo que voy a hacer es que voy a llamar la función saveStudents para guardar la nueva lista, ¿va? Y la renderizo. ¿Listo? Y ya con eso, ahí automáticamente se elimina ese elemento de la tabla. Vamos acá, vamos a venir acá.
si yo le doy, por ejemplo, eliminamos el primero, handlet edit, handlet delete, handlet delete, delete btn, query selector all, a ver, for each, listener, click, handlet, delete btn. Miremos a ver si está entrando por lo menos acá. Console log, entrar en eliminar. A verificar, y por lo menos está entrando acá, la consola. Está diciendo de que hay un error, que la función handledEdit no está definida. Nos toca crearla también de una vez. Entonces decimos que handledEdit y lo dejamos vacío por el momento, solamente como para que no dé error. Listo, entonces ahora sí funciona. Si yo le doy acá a eliminar, él va a buscar ese estudiante que está en esa lista. Si lo voy a aceptar, lo que va a hacer es que lo va a filtrar, lo va a eliminar y lo va a guardar. Entonces, si revisamos también acá en el application y revisamos acá la lista, ya vemos que solamente hay uno. Si lo voy a eliminar al otro, ahí quedó, básicamente quedó el array vacío o quedó la lista vacía. Y ese sería para el eliminar. Para el editar, básicamente sería lo mismo que hicimos acá. Voy a eliminar esto de aquí. Voy a obtener el ID, porque siempre el ID es el que me interesa a mí. Voy a hacer, en vez de filtrar, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar a ese estudiante en la lista, utilizando el método find de buscar donde ese estudiante, ese punto ID, sea igual al ID que yo estoy obteniendo o al que yo le estoy dando clic. Si ese estudiante existe, entonces ya yo voy reemplazando en el formulario cada uno de los valores que están registrados en la, digamos, en el local storage. El curso y el ID se puede sacar de esta manera. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es que al formulario, este que tenemos acá, el formulario que tenemos aquí, le estamos reasignando el valor que ya está guardado en local storage. Si venimos acá, no tenemos ninguno, vamos a registrar acá uno. Está este, 30, o 1. Si lo voy a guardar, ahí básicamente me lo registró, me limpió el formulario. Si yo le doy a editar, ahí él lo encontró y lo que hizo fue que cada uno de los campos que están registrados acá, los reemplazó en los campos de acá. Que si, por ejemplo, acá está registrado grado 2, y yo le pongo grado 3 y le doy guardar estudiante, entonces no me crea uno nuevo. ¿Por qué? Porque en el momento de que yo le doy guardar, nosotros por acá hicimos una validación, acá, que si existe el ID, entonces me lo buscas y si existe, me lo reemplazas. Básicamente es lo que hace eso. Entonces, al darle yo guardar, él lo que está haciendo es que me está actualizando la información. Entonces, ya con eso, completaríamos lo que sería como tal el diseño total del formulario sencillo y las operaciones de CRUD, que serían el registro, el listar, el editar y el eliminar cada una de las informaciones. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, muchachos. Me gustaría escucharlos. Si tienen alguna duda. Yo no tengo ninguna, pero sí utilizo bastantes funciones de JavaScript. Pues sí, el tema de JavaScript es, pues, digamos, a veces es un poquito complejo verlo de esa manera, pero cuando ya tú lo estudias, como que empiezas a mirar cada una de las funcionalidades, te vas dando cuenta que no es tan complicado, es bastante fácil. Nada, entonces el tema es de estudiarlo, practicarlo. Mi recomendación más personal es repliquen estos mismos ejercicios
porque a veces digamos que dentro de la práctica las cosas se vuelven un poquito mecánicas, pero uno las va aprendiendo en el momento. Y pues nada, básicamente esto era lo que tenía para enseñarles el día de hoy, muchachos. Ya nos quedamos sin tiempo. No sé si más adelante nos vamos a volver a encontrar en alguna otra sesión, pero si de ser así, ya sería ya me comunicaría con el instructor Farley. ¿Listo? Nada, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, muy interesante, pero una pregunta, ¿el JavaScript también se puede utilizar como para las aplicaciones que uno está haciendo en Python? ¿También se utiliza? Sí, se pueden realizar combinaciones de lenguaje. Normalmente no es muy común que se haga, pero sí se puede, pues porque, por ejemplo, tú puedes hacer con el JavaScript funcionalidades específicas de tu web, como la que estábamos haciendo ahora, y con Python hacer otras que se necesiten, no sé, que sean específicamente que estén utilizando con ese lenguaje de análisis de datos, no sé, enviar los datos a algún otro lado. Sí, pero sí se puede. No es muy común, pero sí se puede. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Tutor, ¿sería más fácil que nos podría compartir ese código? Claro, Hay ciertas funciones que no conozco. claro que sí. De hecho, ya yo se lo comparto al instructor y a él se los hace llegar a ustedes. Listo, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, bueno, no Se sé lo si colocamos está. como material se los coloco como material de apoyo ahí en la plataforma, ¿vale? Junto con el video. Eso, excelente. Muy bien. Entonces, muchachos, para la otra semana nos vamos a encontrar nuevamente con César, ¿vale? Lo que les indiqué al inicio. No vamos a generar evidencias. La idea es que practiquen, por favor, practiquen. Y después miramos y concertamos alguna evidencia, ¿vale? Para que cumplan. Pero más que la evidencia y la nota, como les he dicho, lo importante es que aprendan, ¿vale? Y practiquen, ¿vale? Exacto. De acuerdo ahí también con el instructor Parker. Esto es de mucha La idea, práctica, muchachos. exactamente. Bueno, muchachos, Profe entonces Farley, muchas una gracias. pregunta, Señor, profe Farley. señor. En esa aplicación que usted vio ahí, en la aplicación sencilla que estoy haciendo de nuestra aplicación, ¿puedo agregarle yo ahí la base de datos que usted me dijo, el Express? La Express, sí, o sea, la que vimos la semana pasada, sí. ¿Se puede agregar la base de datos ahí mismo con estas mismas funcionalidades? Mm, no, tocaría revisarlo a fondo, Adalberto, pero creería que no, lo que hace revisar de lo tuyo, no, Ah, ok, listo. ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, gracias por el espacio. Ingeniero César, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana por la misma hora, el mismo canal, como dicen por ahí. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Procedo a detener la grabación del día de hoy. Hoy mismo le voy a colgar tanto el video, no sé, Inge, si me comparte en un rato o inmediatamente el código para subirle enseguida a los muchachos y empiecen a practicar, ¿vale? No sé si es posible eso. Entonces, apenas lo tenga, inmediatamente se lo subo al anuncio, compañero, ¿vale? Entonces, muchachos, muchas Listo. gracias por el espacio. Ya, Vale, que tengan buena noche y bendiciones, ya que se lo descansen. comparto. Vale, gracias. Buenas noches a todos, Feliz muchachos, que noche para descansen, todos, Dios los bendiga. muchachos. Buenas Gracias, noches, Inge. gracias. Buenas Hasta luego, noches, muchachos. Gracias. gracias. Buenas noches, gracias.